Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todo ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bienvenidos a este cuarto episodio de la tercera temporada de Sapiens Medicus Radio. Yo soy el Dr. Charlie Aramburu, tu host, y como es costumbre vamos a tener a grandes expertos hablando de los temas que más te interesen. Comenzamos hablando con el Dr. Ignacio Díaz Pizarro acerca de la nutrición en fístulas enterocutáneas y las guías en las que él participó para poder dictar el manejo basado en evidencia de este tipo de pacientes. Una complicación rara, pero pues que es muy temida por todos los cirujanos. Y en covidario vamos a hablar con el doctor Rafael González Cortés acerca del síndrome de inflamación multisistémica en niños, su similitud a la enfermedad de Kawasaki y por qué es importante que tengamos muy bien los datos clave para identificarlo y tratarlo oportunamente, porque aunque es raro, suele ser grave en estos pacientes. Y en Freud contra Skinner vamos a estar hablando con el doctor Héctor Gámez Barrera acerca de la desescalada terapéutica en pacientes con trastornos de ansiedad y del sueño, una situación a la que nos afrontamos muchos médicos, pacientes adictos a este tipo de tratamientos y cómo podemos abordarlos de la mejor manera. Finalizamos el episodio con el doctor Enrique Jiménez Chavarría, un gran experto en cirugía hepatopancreatobiliar y robótica, con quien platicaremos acerca de las lesiones quísticas del páncreas y sobre todo del diagnóstico, que es la parte más relevante pues para el tratamiento de sus pacientes. La mayoría de las lesiones se identifican de manera esporádica por alguna otra situación y bueno, más vale tenerla en mente y saberla reconocer oportunamente. Así que iniciamos el show y esperamos que sea de tu agrado. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante con un gran experto. Se trata de la nutrición en pacientes con fístulas enterocutáneas. Y pues como ya sabemos, las fístulas enterocutáneas son una complicación poco frecuente, pero tiende a ser muy catastrófica. Y en general los cirujanos le temen muchísimo. Para ello, evidentemente, se han tenido que realizar estudios para mejorar el manejo y realmente no hay mucha información de la cual podamos nosotros ayudarnos. Sin embargo, se ha determinado por los grupos de trabajo, y aquí tenemos con nosotros a un experto dentro de esos grupos de trabajo, se ha determinado que el manejo interdisciplinario genera mejores resultados en este tipo de pacientes. Y bueno, como les decía, vamos a platicar más al respecto y cómo ustedes pueden aplicarlo en su práctica con el doctor José Ignacio Díaz Pizarro. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Anáhuac con una especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía endoscópica. Ambas especialidades las cursó en el Hospital General Dr. Manuel Gia González y además tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional durante el 2014 al 2016 y es adscrito actualmente a la División de Cirugía General y Endoscópica del Hospital Gia González desde hace ya más de 6 años. Además, es profesor de cirugía y de nutrición clínica en la Universidad de Anáhuac, profesor asociado del curso de cirugía general y del curso de posgrado para médicos especialistas en cirugía endoscópica, así como de la maestría en nutrición clínica. Así que, doctor Pizarro, muy bien, bienvenido en este programa y pues un gusto tenerlo. Muchas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes y poder platicar un poco de manera menos formal y más entre amigos sobre este tema tan interesante que es la terapia nutricional en fístulas enterocutáneas. Gracias por la invitación. No, pues gracias a usted por acompañarnos y realmente es un tema muy interesante porque, como bien decía al inicio del segmento, es una complicación poco frecuente pero muy temida. Entonces, seguramente va a ser de gran interés para más de uno de los cirujanos que nos estén escuchando y cómo podemos intervenir y apoyar a nuestros pacientes en estas situaciones. ¿Y cuál es
¿cuál sería, adentrándonos ya un poquito más en lo que las mismas guías que usted tuvo oportunidad de colaborar y en general, cuál sería la recomendación con respecto a uno de los puntos más importantes en este tipo de pacientes, que es la evaluación nutricional? ¿Qué recomendaciones nos podría dar? Sí, desgraciadamente la calidad de la evidencia para responder esta pregunta fue muy baja. Hay muy pocos artículos que hablen específicamente de cómo evaluar estos pacientes. Una de las cosas que pusimos en la guía es que ya no utilizamos marcadores bioquímicos para evaluar al paciente desde el punto de vista nutricional, porque no son fidedignos, realmente no sirven para ver el estado real nutricional del paciente. Entonces, el estado nutricional, según nuestra guía, es mejor diagnosticado por la historia nutricional del paciente. Primero, la pérdida no intencionada de peso, la estimación de la ingesta calórico-proteica en los días previos a la cirugía y, por supuesto, a la formación de la fístula, y una exploración física orientada a alguna situación nutricional, como puede ser la presencia de edema, la pérdida de masa magra, la pérdida de masa grasa, etc. Entonces, esta es la manera de hacerlo, y lo que sí es muy importante es que todo paciente que tiene una fístula enterocutánea tiene que ser evaluado nutricionalmente. Es posible que en el momento de hacer la evaluación inicial no se encuentren datos de desnutrición, pero aún así es muy importante hacer una evaluación periódica, porque lo más seguro es que este paciente sí curse con desnutrición un poco más adelante. Entonces, la sugerencia es utilizar la historia nutricional y hacerlo en todos los pacientes que tienen este diagnóstico, para poder hacer una intervención oportuna, ¿no? Lo que llamamos nutrición temprana en el medio de la nutrición clínica, tener una intervención oportuna para que eso ayude a mejorar la evolución de estos pacientes. De acuerdo. Ok, y otro punto muy relevante del cual creo que sería buenísimo escuchar su opinión, es acerca de la vía de administración de la nutrición en este tipo de pacientes. ¿Qué nos podría recomendar al respecto? Sí, este es un tema en el que yo fui muy cuando estábamos creando las guías, quise que quedara escrito como fue, porque los cirujanos tenemos la idea de que fístula enterocutánea es igual a nutrición parenteral, ¿no? Así aprendí yo cuando era residente, así eran las cosas. La tecnología ha cambiado mucho en la actualidad, las fórmulas de nutrición enteral, las sondas, etcétera. Tenemos muchas opciones en la actualidad. Entonces, no necesariamente el paciente que tiene una fístula enterocutánea está condenado a recibir nutrición parenteral. En la gran mayoría de los casos se puede utilizar a veces la vía oral, a veces la vía enteral a través de una sonda, siempre y cuando esto no incremente el gasto de la fístula, ¿okay? Si se incrementa el gasto de la fístula al iniciar la vía oral o la vía enteral, evidentemente hay que suspender esta e iniciar nutrición parenteral. Pero en muchos casos sí se puede utilizar vía oral o nutrición enteral a través de una sonda, sobre todo si es una fístula muy proximal y que yo pueda poner la punta de la sonda distal al sitio de la fístula, pues eso nos ayuda precisamente a poder nutrir ese paciente brincando, vamos a llamarle así, la fístula. O si es una fístula de muy bajo gasto y que la vía oral o la nutrición enteral no incrementan el gasto de manera considerable, podríamos pensar en nutrirlos por esta vía. Incluso hicimos un algoritmo precisamente de cómo nutrir a los pacientes de acuerdo al sitio anatómico de la fístula y al gasto. Los que nos ven en video la pueden ver en este momento, y este algoritmo precisamente nos permite identificar qué pacientes podríamos nutrir por vía enteral y cuáles sí tendrán que ser nutridos por vía parenteral. Entonces, quítense la idea de que a fuerza es nutrición parenteral. Algunos de estos pacientes sí pueden ser nutridos por vía enteral con muy buenos resultados. Claro, de acuerdo. Y con respecto al aporte calórico y proteico, doctor, ¿cuál sería la recomendación? Aquí fue una situación muy chistosa porque no encontramos artículos sobre esto. La recomendación se hizo con base en consenso de expertos. El único artículo que hay publicado sobre esto es un artículo de 1962, si mal no recuerdo, es de los 60s, y el aporte de proteínas se dio a base de carne por vía oral. Les daban de comer carne por vía oral y así calcularon la cantidad de proteínas que les tenían que dar. Entonces, evidentemente esto no tiene ningún
valor desde el punto de vista de nutrición clínica. Entonces, realmente no hay estudios que hablen de esto. Con base en el consenso de expertos, entonces se sugirió que el aporte de proteína tiene que ser entre 1.5 y 2 gramos por kilo por día. Recuerden que lo normal que recibe un sujeto sano es de 0.8 a 1 gramos por kilo por día. Entonces, en estos pacientes, entre 1.5 y hasta 2 gramos por kilo por día. Y si el paciente tiene una fístula de alto gasto o una fístula enteroatmosférica, puede subirse este aporte de proteínas hasta 2.5 gramos por kilo por día. En cuanto al aporte de calorías, se deberá hacer de acuerdo a la evaluación nutricional inicial. Generalmente esta evaluación nutricional inicial se hace incluyendo el cálculo de requerimientos calóricos, y estos requerimientos calóricos son exactamente igual que para cualquier paciente. No hay que incrementar como tal el aporte de calorías, pero sí el aporte de proteínas. De acuerdo, pues ahí está, son creo puntos clave sobre este tema y que seguramente va a haber muchos interesados en seguir la plática. ¿Cómo lo pueden contactar, doctor? Yo creo que la manera más fácil es a mi correo electrónico. El correo electrónico es drdiazpizarro@me.com. Yo creo que es la forma más fácil de contactarme. Soy poco hábil con redes sociales, entonces aunque sí tengo, la verdad es que no las veo mucho y no soy muy hábil con ellas. Mis hijas me tuvieron que poner mi cuenta de algunas de las redes sociales porque yo no lo sé hacer muy bien, pero creo que la mejor manera es el correo electrónico. Entonces, drdiazpizarro, todo junto, sin puntos, ni guiones, ni nada, @me.com. Perfectísimo, pues ahí está el doctor Díaz Pizarro. Muchísimas gracias por haber compartido estos puntos clave pues informarnos acerca de estas guías tan importantes, habiendo tan poca información al respecto, y que usted tuvo la oportunidad de participar en ellas y hacer este gran aporte para el manejo de estos pacientes. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Las guías están disponibles en acceso abierto en internet, por si las quieren buscar, tanto en la página de Aspen como en la página de Nutrición Hospitalaria, que es la revista española de nutrición. Ambas están disponibles como en forma de acceso abierto, así que las pueden bajar completas y revisarlas, no tienen ningún costo. Perfecto. Ahí está. Nosotros agregaremos adicionalmente un enlace en el sílabus del episodio para que les facilite la descarga. Así que descarguen esas guías y pues sigan la plática con el doctor Díaz Pizarro. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con el programa, en esta ocasión en Covidario, y vamos a platicar sobre un tema muy muy interesante. Y bueno, como todos sabemos, COVID-19 en adultos mayores y población con antecedentes importantes, como puede ser la diabetes, hipertensión y otras, suelen ser gravemente afectados. No así en niños. COVID-19 en niños suele ser leve. Sin embargo, en casos raros, esta población puede verse gravemente afectada y las manifestaciones clínicas pueden ser distintas a los adultos. Y en abril del año pasado, en 2020, hubo reportes desde el Reino Unido donde se documentó la presentación en niños de un síndrome muy similar a la enfermedad de Kawasaki, o también parecido al síndrome de choque tóxico. Y desde entonces empezaron a dar seguimiento a este tipo de casos en otras partes del mundo. Y al final, pues la afección se ha denominado síndrome inflamatorio multisistémico en niños, o conocido también como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente a SARS-CoV-2. Entonces, para hablar de este tema tenemos un invitado padrísimo. Él es médico por la Universidad Complutense de Madrid, experto universitario en vacunas en la práctica clínica por la Universidad Complutense de Madrid, intensivista pediátrico en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, investigador predoctoral en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón e investigador personal en la Red de Salud Materno-Infantil y del Desarrollo. Entonces tenemos con nosotros al doctor Rafael González Cortés. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Encantado de poder charlar.
Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos, aportarnos acerca de este tema tan interesante y bueno, comenzar platicando un poquito sobre lo que se conoce. Aún es un tema de mucha investigación y aunque es una complicación relativamente rara en niños, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento sobre la patogenia de este síndrome, doctor? Bueno, como has comentado, hace tan solo un año prácticamente que empezamos a ver los primeros casos y lo que conocemos hasta ahora con certeza, sobre todo, es la clínica del cuadro. Son niños que acuden a su médico o al hospital con una afectación febril, con mucha afectación del estado general y frecuentemente asocian pues, taquicardia, hipotensión y signos de repercusión hemodinámica. Además, hay una proporción de pacientes pues, que muestran otros datos como manifestaciones cutáneas de las mucosas de la boca o afectación de los ojos. Eso es lo primero que vimos los pediatras y lo que nos, como has señalado, nos recordaba a enfermedades con las que estábamos acostumbrados a lidiar, como el shock tóxico o como la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, metiéndonos ya en aspectos patogénicos, hemos visto que existen diferencias importantes con estos cuadros. Hay evidencia en distintos estudios que puede existir una respuesta inmune desbordada o descontrolada en los pacientes que sufren este tipo de cuadros y que esta respuesta puede ser disparada por el SARS-CoV-2. Hasta ahora se han estudiado en diferentes series de casos los perfiles inmunológicos de estos pacientes, demostrando la existencia de mediadores inflamatorios aumentados, pero también la existencia de alteraciones en las poblaciones celulares del sistema inmune. Además, en algunos pacientes en los que se han podido realizar necropsia de pacientes que han fallecido con cuadros similares o con cuadros de síndrome inflamatorio, se ha visto que puede existir cierta replicación viral todavía activa. Entonces, estamos tratando de encajar las piezas para definir exactamente cuál es la patogenia y los mecanismos en los que el virus desencadena esta respuesta en los niños. De acuerdo. Sí, porque de hecho se ha visto en estudios preliminares que la cantidad de anticuerpos IgG persistentes es mayor en estos casos y que estos anticuerpos tienen una mayor capacidad que la normal para activar pues monocitos, tienen citopenias persistentes y bueno, mayor activación de CD8 que lo normalmente se ve. Ahora, en la cuestión ya en la clínica, es decir, que quienes nos escuchen se enfrentan, y les llega un caso de estos, la dificultad es pues distinguirlo de los síndromes que ya mencionábamos, que pues, puede ser la enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock tóxico y demás, pero ¿existe algún dato pivote que nos oriente, bueno, el antecedente pues a lo mejor de la familia infectada por SARS-CoV-2, pero algún dato particular que nos pudiera servir para orientar nuestro diagnóstico, doctor? Uh-huh. Bueno, en la mayoría de los casos lo que vemos es que los pacientes sí han tenido un cuadro de enfermedad típica por SARS-CoV-2 en las semanas anteriores, con desarrollo de sintomatología, en ocasiones fiebre, pérdida de olfato, síntomas habituales y normalmente leves, y es transcurridos unas 3-4 semanas de este episodio o de haber tenido contacto con algún caso confirmado, cuando el niño comienza con un cuadro febril,
acompañado de todos estos síntomas que hemos señalado antes. Con respecto a la diferenciación con las otras enfermedades de las que hemos hablado, como el shock tóxico o la enfermedad de Kawasaki, quizá con respecto a la enfermedad de Kawasaki es la edad lo que más marca la diferencia. La enfermedad de Kawasaki clásicamente se da en niños pequeños por debajo de los 3 años y sin embargo este tipo de cuadros los estamos viendo en niños mucho mayores. En la serie que hemos recogido en las unidades de cuidados intensivos españolas, más de la mitad de los pacientes están por encima de los 7-8 años. Entonces, suelen ser pacientes con mayor edad que los típicos de la enfermedad de Kawasaki. Con respecto al shock tóxico, aunque la afectación hemodinámica es muy similar, con cuadros de taquicardia, hipotensión, el shock tóxico normalmente suele asociar una respuesta cutánea en forma de eritrodermia, con una vasodilatación muy importante. Y aunque es cierto que esto lo hemos visto en algunos pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, no es tan frecuente este tipo de afectación cutánea y lo que solemos ver son más RAS como los que se ven en otros cuadros virales con exantemas que cambian, que son en forma de manchas y bueno, pues son exantemas morbiliformes que vemos en otros cuadros también en la infancia. De acuerdo. Y en cuanto a marcadores inflamatorios, ¿cuáles han ustedes observado que es el de mayor utilidad en estos casos? Nosotros en la práctica clínica lo que vemos en estos pacientes, entre las pruebas que disponemos habitualmente a pie de cama, no hablo ya de estudios de investigación, lo que vemos sobre todo es un aumento de los reactantes de fase aguda, sobre todo la procalcitonina y la proteína C reactiva, que son los que habitualmente determinábamos en los cuadros infecciosos en pediatría. Es cierto que a lo largo del último año, probablemente incorporándolo desde la práctica en la medicina de adultos, también hemos visto como otros mediadores inflamatorios, como la interleuquina 6, se ven aumentados en este tipo de cuadros y también vemos una activación de la respuesta coagulatoria y un aumento del dímero D en estos pacientes, hemos observado. De acuerdo. Y bueno, en similitud a la enfermedad de Kawasaki, en estos pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico también llega a haber daño cardíaco, ¿no? Y en ese sentido, saber cuáles serían el abordaje que tuviéramos en particular para este tipo de pacientes en cuestión del daño cardíaco. Es cierto que hay un daño cardíaco en estos pacientes en una proporción importante, pero es llamativo que en muchos de ellos vemos una afectación hemodinámica sin evidencia de disfunción miocárdica. Vemos en las ecocardiografías al ingreso de estos pacientes que están taquicárdicos e hipotensos, vemos una función hiperdinámica en muchos casos. Pero también es cierto que en una serie de pacientes lo que vemos es una disfunción ventricular que difiere de lo que vemos en la enfermedad de Kawasaki, en la que lo que se altera normalmente es el patrón de las coronarias, puesto que se produce una inflamación de estos vasos. En los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico también hemos visto inflamación en las coronarias, pero no en todos, es una pequeña proporción. Entonces, en cuanto al manejo desde el punto de vista cardiológico de estos pacientes, evidentemente es recomendable en las primeras horas tratar de hacer una ecocardiografía que nos permita definir si estamos ante una disfunción miocárdica primaria o simplemente ante una repercusión hemodinámica de la respuesta inflamatoria a nivel de todo el organismo, y si existen marcadores de afectación coronario, que son los que pueden dar lugar más adelante a lesiones que condicionen la calidad de vida de estos pacientes. Si vemos
daño a nivel de las coronarias, obviamente, como hacemos en la enfermedad de Kawasaki, debemos de tratar de iniciar tratamiento antiinflamatorio, normalmente con aspirina, tratando de prevenir el desarrollo de aneurismas coronarios y de afectación más importante. Por otra parte, si lo que evidenciamos son datos de disfunción ventricular, podemos estar ante un signo de mal pronóstico y de una afectación miocárdica importante que vaya a requerir un manejo más agresivo que el farmacológico, iniciando incluso medidas de soporte cardiovascular como puede ser el ECMO. Sí, pues definitivamente es una entidad muy, muy similar a estos síndromes que hemos mencionado y que seguramente va a ir saliendo cada vez mayor información. ¿Cómo pueden contactarlo, doctor, para continuar el diálogo? Sin duda vamos a incluir pues los enlaces a los estudios que ustedes han estado generando y datos de contacto en las notas del episodio, pero ¿cómo pueden contactarlo ya de manera más personal para continuar esta plática? Bueno, mi dirección de correo electrónico institucional sería rafael.gonzalezc, todo junto, @salud.madrid.org. Y en redes sociales, pues en Twitter pueden seguirme como Rafa_B612. Ok, perfecto. Pues ahí está el doctor Rafael González Cortés hablando sobre el síndrome de inflamación multisistémica, una entidad, una complicación rara de COVID-19 en niños, pero que pues tiene grandes repercusiones y que vale la pena estar al día en ello. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y esperamos contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias. El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis. Vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Y para ello tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre desescalada terapéutica en pacientes con trastornos de ansiedad y del sueño. Y para ello tenemos con nosotros al doctor Héctor Gámez Barrera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido a este show. Muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, muy agradecido por la oportunidad de hablar aquí. Claro, el gusto es de nosotros y bueno, quisiéramos platicar un poquito al respecto de este tema. ¿Cuáles son de entrada los factores de riesgo que derivan en la farmacodependencia de este tipo de pacientes? Pues depende de varias cosas, ¿no? Uno, el carácter del mismo paciente, ¿no? Si nosotros tenemos a alguien que de por sí ya tiene un carácter ansioso y además padece un trastorno de ansiedad primario, ¿no? Que, no sé, un trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno de pánico, por ejemplo, alguna fobia, y entonces se le da algún medicamento que ofrece un beneficio, pues eso aumenta el riesgo de que tal vez yo genere una dependencia más que nada psicológica. Otro factor de riesgo, pues es justamente el médico que prescribe el fármaco. ¿A qué me refiero con esto? A veces por la necesidad o el deseo del médico de obtener un resultado inmediato, pues ¿qué es lo que hace? Prescribe algún fármaco ansiolítico que justo
actúa de forma inmediata y son los que más riesgo tienen de generar dependencia, ¿no? Entonces, si el médico ahí cae en esa tentación, pues ya pone en riesgo al paciente de que vaya a generar una dependencia a este tipo de fármacos, que no digo que sean malos, es una buena opción, sin embargo, pues hay que saberlos elegir para evitar justo el riesgo de dependencia a largo plazo. Claro, y precisamente mi siguiente pregunta era al respecto de cómo estamos contribuyendo nosotros a la adicción de este tipo de pacientes, y bueno, ya lo mencionas como un factor de riesgo en sí, pero a la hora de que estamos, y eso se ve mucho por ejemplo en la consulta de medicina familiar, en los diversos institutos de salud del país, ve uno la receta del paciente y está llenísima de medicamentos que los ponen en riesgo, ¿no? Y luego lo ve uno en tercera edad, donde el riesgo de caídas es mucho mayor, ¿no? ¿Cómo estamos contribuyendo en ese sentido a esta farmacodependencia en estos pacientes? Pues yo creo que también es ponerse en los zapatos del médico que está haciendo esta prescripción, ¿no? A veces una institución de salud pública pues no tienes tanto tiempo de pensar en qué estrategia utilizar, ¿no? Entonces buscas lo que sea más efectivo, lo que en ese momento pues tienes a la mano, ¿no? En el caso de la polifarmacia, pues sí, a veces caemos en pues es un error de la medicina donde hay un síntoma y nosotros damos un medicamento, hay un nuevo síntoma y otro medicamento. Contribuimos en el hecho de que tal vez no conocemos que hay diferentes opciones para los síntomas ansiosos con fármacos que no necesariamente generan dependencia. Pongo un ejemplo. A veces me toca pacientes que me dicen, bueno, pues es que me atendió algún médico, que también puede ser psiquiatra, no necesariamente de otra especialidad, y me dio alprazolam, ¿no? Y entonces, pues este fármaco me resultó muy efectivo porque me quitó la ansiedad luego, pero ya no lo puedo dejar y ya llevo varios meses tomándolo y cada vez estoy aumentando la dosis. Hay fármacos como algunos antihistamínicos que son de venta libre, que no tienen el riesgo de generar dependencia, que incluso son más baratos que el alprazolam, que se pueden utilizar, ¿no? Entonces yo creo que aquí es cuestión de capacitación. Con eso podríamos reducir esta contribución que se está haciendo por parte del médico, ¿no? No quiero decir la parte de ignorancia porque creo que es más por las condiciones que tiene nuestro sistema de salud y no tanto porque el médico no se quiere actualizar. A veces no se dispone de tanto tiempo, entonces yo creo que si llevamos la información ya sintetizada al médico, le vamos a ayudar tanto a él como a su paciente, ¿no? Claro. Y bueno, hablando ya de cómo afrontar el problema, yo creo que tiene dos vertientes, ¿no? Esta situación. Una es, pues, primero abordar al paciente y la otra es cómo en el hecho ya práctico vamos a ir desescalándolo, ¿no? Entonces, de entrada, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos podrías dar al respecto de cómo abordar a los pacientes? Porque a veces incluso se ponen hasta violentos, ¿no? Ahí en la consulta, porque dicen, no, mi medicamento yo lo necesito y es que el médico que estaba me lo recetaba y sin problema y se ponen hasta violentos. Entonces, ¿cómo abordar, cómo afrontar esta situación de entrada? Mi primera recomendación sería hablar del retiro del medicamento desde que lo vamos a iniciar, ¿no? O sea, desde que yo valoro a mi paciente de primera vez y le digo, ¿sabes qué? Mira, creo que tienes un trastorno de ansiedad para el cual vamos a utilizar, por ejemplo, un antidepresivo que me ayuda para la ansiedad y vamos a usar este ansiolítico. De primera instancia te digo que el antidepresivo, por ejemplo, va a estar presente 6 meses, mientras que el ansiolítico lo vamos a quitar dentro de un mes. Ya desde ese momento mi paciente se va con esa idea precargada, ¿no? Ya se va y sabe que su plan de tratamiento es a corto plazo o a largo plazo, según sea el caso, pero se va a limitar. No es un tratamiento de por vida. Eso ya va a reducir la carga al momento de retirarlo. Según yo como médico plantear ese objetivo de forma real, o sea, no decir, bueno, pues ya a ver qué pasa después si se lo quito, no. Sí plantearme un objetivo en tiempo, no decir, sabes que en un mes que tengo que ver a mi paciente voy a empezar a retirar el medicamento o incluso en una semana ya tengo que empezar a hacer cambios. Ese es lo segundo. Y tercero, hacer los retiros de forma gradual. ¿Qué pasa muchas veces? El medicamento se indicó a una dosis adecuada, se indicó por tiempo adecuado, pero en el retiro se hace de golpe. Y entonces el paciente
no sé, un medicamento, por ejemplo, como clonazepam. De repente se quita de la noche a la mañana, el paciente se siente confiado porque ya se le avisó que se le iba a quitar, él desea hacerlo, el médico también, pero este retiro abrupto lo que hace es que condiciona no necesariamente síntomas de abstinencia, pero sí mucha ansiedad, y entonces, bueno, pues viene la tentación por poderlo indicar, y eso genera un ciclo que a veces es difícil de romper. Yo creo que si cumplimos con estos 3 pasos, que son muy sencillos, nos quitaríamos de mucho de la carga, tanto efectivamente un paciente hostil que nunca se le explicó, se le va a quitar el medicamento y yo llego de médico nuevo a querérselo quitar, pues sí, evidentemente si él obtuvo un beneficio se va a molestar, pero si se lo avisamos desde la primera vez, lo más probable es que quien sea, tanto el médico que lo empezó como el que lo vaya a modificar, tenga menos problemas en eso. Ok, y bueno, sobre esta misma línea, ¿cuáles serían los datos de alarma en los que uno tendría que basarse para referir al paciente ya con especialidad, con ustedes, los psiquiatras, para abordar el problema? Podemos dividirlo en 2, ¿no? En la parte primaria, es decir, sabe que desde el primer momento yo creo que mi paciente requiere de atención especializada, donde, por ejemplo, yo hago el diagnóstico de un trastorno de ansiedad y que es casi un hecho, porque ansiedad y depresión van de la mano en la mayoría de los casos, pero tiene una comorbilidad, por ejemplo, con una depresión de moderada a grave. Mi paciente ya está disfuncionando mucho, ya ha abandonado la mayoría de sus tareas, ¿sabes qué? Mejor no inicio ningún medicamento y lo refiero. En el caso de que no, yo digo, bueno, sabes que identifico un trastorno de ansiedad, esta es una depresión leve, se pueden utilizar escalas si hay dificultad, por ejemplo, para determinar la gravedad del padecimiento, por ejemplo, una escala como la de Hamilton para depresión y ansiedad. Entonces yo la puedo aplicar, digo, bueno, pues esto es leve, voy yo a iniciar el tratamiento y le doy seguimiento a ver cómo me va. Esa es la parte primaria. Supongamos que mi paciente yo lo capté, ya le inicié el tratamiento, parece que todo va muy bien, pero en las consultas subsecuentes veo que esto se está agravando y veo que, por ejemplo, el paciente en el caso de los ansiolíticos está utilizando mayor dosis de la que yo le estoy indicando, no está respondiendo, tiene varios efectos secundarios, se acompaña de a lo mejor cosas que yo no me había dado cuenta. Por ejemplo, resulta que era un paciente que tenía el antecedente de trastorno por consumo de alguna sustancia y pues yo le estoy dejando un medicamento controlado. En ese momento se plantea la referencia a un servicio especializado pues con la finalidad de obtener un mejor resultado. Claro. Ok, y bueno, en ese sentido, ¿cuál sería, la estrategia más efectiva para un paciente que no necesariamente tengamos que referir por la severidad de la situación? ¿Cuál sería la estrategia más efectiva para ya, en términos prácticos, realizar esta desescalada terapéutica? Nosotros captamos a un paciente, ¿no? Yo soy un médico, no psiquiatra, soy un médico general, un médico familiar de otra especialidad, y capto a mi paciente, ya tengo identificado el tratamiento, veo que mi paciente ya cumplió entre unos 6 meses, incluso unos 9 meses de medicamento con tratamiento y lleva más de 2 meses controlado. No hay síntomas de ansiedad, la ansiedad que llega a presentar es completamente una reacción normal. Entonces, ¿qué hago? Primero identifico qué tipo de fármacos tiene. Si tiene un fármaco ansiolítico puramente, como pueden ser las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, empiezo primero por ellos y los empiezo a quitar gradualmente. Si además identifico que tiene un antidepresivo, primero quito los ansiolíticos y después retiro el antidepresivo. Recordar aquí que los antidepresivos, lo ideal es que la desescalada se haga de 2 a 4 semanas. Mi recomendación es que sean las 4 semanas por completo. Esto permite 2 cosas. Uno, evitar a lo que se llama síndrome de supresión con el retiro de los antidepresivos. Y 2, también el condicionamiento del paciente a que ya no lo va a retirar. ¿Cuál es mi sugerencia aparte que no tiene nada que ver con el fármaco? Si yo capto al paciente y mi plan es quitárselo y tengo la posibilidad, si la institución o en mi consultorio lo puedo hacer, plantear el plan de la reducción en una consulta y empezarlo a hacer hasta la siguiente. ¿Esto qué quiere decir?
Le digo yo a mi paciente, mira, te vamos a empezar a quitar el medicamento, quiero que lo vayas pensando, vayas visualizando que tu vida es sin la toma de estos fármacos y pasar a la siguiente consulta. ¿Esto qué me permite? Habrá cierta ansiedad adaptativa a pensar que ya no lo voy a tomar, pero no quité nada. Ya la siguiente consulta, entonces sí emprendemos el plan y el paciente ya llega con un poco más de disposición y con menos reacción emocional frente a la suspensión del medicamento. Ok, genial. Y bueno, seguramente va a haber preguntas de quien escucha el segmento. ¿Y cómo te pueden contactar, doctor, para continuar la plática? Bueno, pues pueden buscar en Spotify el podcast, que es Mindful Podcast, donde hablamos acerca de temas de salud mental y tanto de trastornos mentales, terapias psicológicas, etcétera. También me pueden buscar en Twitter como hgames12 y la página que tenemos, que es www.mipsiquiatra.com, y la red social de Mi Psiquiatra MX, que es @mipsiquiatramx en Twitter. Entonces ahí pueden buscarme, pueden hacer preguntas, alguna duda que tengan respecto a temas de salud mental y con todo gusto yo les contesto. Ok, pues ahí está el doctor Héctor Gámez Barrera. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y seguramente estamos buscando más adelante pues para platicar de otras cosas muy interesantes en toda esta gran especialidad que es la psiquiatría. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto participar con ustedes. Gracias, hasta luego. Muchos quistes pancreáticos pueden seguirse con imágenes de vigilancia, pero en general la cirugía está indicada para quistes cuya citología revela neoplasia, una neoplasia avanzada o malignidad, o en ciertos casos donde los quistes están causando complicaciones, por ejemplo una pancreatitis. Además, se recomienda la cirugía ante quistes con características de malignidad y aquellos con un potencial maligno significativo, ¿no? Incluyendo las neoplasias quísticas mucinosas, las papilares intraductales del conducto principal y las neoplasias pseudopapilares sólidas. Sin embargo, la decisión de recomendar la resección quirúrgica depende de varios aspectos que se deben tomar en cuenta, entre ellos factores del paciente, ¿no? Y para hablar más acerca de este tema tenemos a un gran experto. Él es egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea como médico cirujano militar y posteriormente realizó la especialidad de Medicina Integral y Cirugía General en la misma institución. El doctor cuenta además con una experiencia en cirugía general de más de 15 años y es actualmente el jefe de la sección de trasplantes del Hospital Central Militar, en donde también lleva su labor como cirujano pancreatobiliar. Ha realizado múltiples publicaciones sobre la especialidad y también en el National Institutes of Health en Estados Unidos. Así que está con nosotros el doctor Enrique Jiménez Chavarría. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y trataré de dar la mejor información posible respecto al tema, que es uno de los temas interesantes. Una de mis pasiones es la cirugía pancreática y con mucho gusto hacemos aportaciones. Claro que sí, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Y bueno, adentrándonos un poquito en el tema, bien decíamos que los casos en los que se recomienda la cirugía, la resección, ¿cuáles serían los abordajes más indicados en estos casos? Bueno, antes que nada pues tenemos que establecer bien qué es una lesión quística del páncreas, ¿no? Sabemos que estas lesiones son infrecuentes, estiman solamente el 1% de todos los tumores pancreáticos y en un 10% de todas las lesiones quísticas, 10 a 20%. Cuando hablamos de lesiones quísticas pancreáticas, no nada más enfocamos a los tumores, sino también a los pseudoquistes pancreáticos, que es la lesión más frecuente que se presenta en el páncreas. Yo creo que lo más interesante es primero tener el diagnóstico y saber diferenciar entre una lesión quística del páncreas y un pseudoquiste pancreático, y en base a eso va a estar la estrategia terapéutica, que es totalmente diferente. Cuando nos enfocamos a los tumores quísticos del páncreas, pues definitivamente depende del crecimiento, en dónde crece esta lesión pancreática, si va a crecer en la cola del páncreas o va a crecer en la cabeza del páncreas, y el tamaño y la sintomatología que presente.
Hoy por hoy estamos enfocándonos a la mínima invasión, en lugar de hacer grandes incisiones, que sea por mínima invasión, que puede ser por cirugía laparoscópica o cirugía robótica. Y depende de dónde está el tumor y dependiendo del sitio donde está el tumor y el tamaño, recordando que las lesiones quísticas del páncreas tienen potencial de malignidad, se tiene que hacer una pancreatectomía corporocaudal, una pancreatectomía pancreatodenectomía cefálica, incluso puede ser una pancreatectomía media central. Igual estas cirugías pueden ser una pancreatectomía distal con esplenectomía. Todo depende del tipo de la lesión. Por eso digo, el punto más importante de las lesiones quísticas es el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, implementamos la estrategia terapéutica. Claro. Y bueno, ahí la resonancia magnética juega un papel fundamental. Yo creo que lo que todo cirujano debe conocer y debe saber es que el primer estudio que se recomienda es el ultrasonido. Una vez que se hace el ultrasonido determinamos el tipo de lesión, ¿no? Ahí primero tenemos que diferenciar entre una lesión sólida y una lesión quística, y una vez que determinamos el tipo de lesión tenemos que complementar el diagnóstico, que puede ser con una tomografía dinámica de páncreas o con una resonancia magnética. Aquí también influye mucho la experiencia del radiólogo, ya que si no tiene experiencia sí también podría generar confusión. Y en base al diagnóstico podemos determinar si se reseca o no se reseca, si esa lesión se mantiene en observación o definitivamente se tiene que resecar por el riesgo de malignidad. Ok, y ahí, ¿qué papel jugaría la endoscopía con punción con aguja fina, doctor? Más que la endoscopía sería la ecoendoscopía, un ultrasonido endoscópico que realmente puede localizar lesiones muy pequeñas y que nos da la facilidad de poder biopsiar estas lesiones. El grupo español recomienda no tanto las biopsias, sino la vigilancia del tamaño de las lesiones quísticas. Hay un protocolo bien establecido para el manejo, la observación y el diagnóstico de las lesiones quísticas del páncreas, que es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces nos lleva a un subdiagnóstico. Podemos tener una lesión quística con potencial de malignidad, pero la muestra que se tomó fue incorrecta, y eso nos puede sesgar. Lo que sí es importante es estar observando bien esa lesión, el comportamiento de esa lesión. Si tiene aspecto sólido, definitivamente el manejo debe ser agresivo y se debe de resecar la lesión. Pero sí es uno de los auxiliares en el diagnóstico que nos permite y complementa el diagnóstico. Una tomografía dinámica de páncreas y un ultrasonido, una ecoendoscopía prácticamente nos da el diagnóstico en el 100% de los casos. Ok, y bueno, ¿qué hacer cuando los estudios de imagen no nos dan las indicaciones suficientes para intervenir quirúrgicamente al paciente? ¿Qué tendríamos que abordar ahí en esos casos? Este es lo complejo de las lesiones quísticas del páncreas. Si nos vamos así a puntos críticos, el páncreas tiene dos tipos de lesiones. Estas lesiones pueden ser sólidas o pueden ser quísticas. Cuando las lesiones son sólidas no hay ninguna duda de que el manejo debe ser quirúrgico y de preferencia debe ser inmediato. De acuerdo a los nuevos protocolos, si la lesión es resecable, es conveniente resecarla porque es la cirugía lo que nos va a dar la oportunidad de curación. De acuerdo a otros protocolos, pues hay que iniciar quimioterapia y posteriormente la resección. Yo creo que en las lesiones sólidas no hay ninguna duda. El problema es en las lesiones quísticas, porque las lesiones quísticas la mitad son benignas y la otra mitad tienen potencial de malignidad, pero igual también han reportado lesiones quísticas que son benignas, que sí se han malignizado, ¿no? Como son los quistes serosos, sí se han reportado también que se han malignizado, sobre todo cuando son de gran tamaño, o incluso esas lesiones que son demasiado grandes y comprimen otras estructuras son muy sintomáticos y se tienen que resecar. Claro. Yo creo que lo más importante de estas lesiones es primero detectarlas oportunamente
muchas de ellas también son asintomáticas, el comportamiento que tienen las lesiones, si son incidentales, por eso se le conoce como incidentalomas, si en un estudio de una resonancia, un ultrasonido, una tomografía se detecta una lesión que se diagnostica porque se hizo el ultrasonido por un motivo totalmente diferente, son las lesiones que se deben de vigilar. Pero igual si detectamos una lesión quística de más de 3 centímetros con sospecha de malignidad o con áreas de calcificación o que tienen un áreas sólidas, pues definitivamente hay que complementar el diagnóstico y esas lesiones tienen que resecarse. Si nos apegamos a los protocolos, a las guías clínicas de manejo, yo creo que llegamos a un buen diagnóstico y a una muy buena decisión para poder resecar estas lesiones. ¿Por qué debemos de apegarnos a las guías clínicas y a los protocolos de manejo? Porque podemos caer en el subdiagnóstico y aquí el temor casi siempre es el sobrediagnóstico. ¿Y por qué sobrediagnóstico? Pues porque a lo mejor tengo una lesión quística que es benigna, que no se va a malignizar, pero que está en la cabeza de páncreas y me obliga a hacer una pancreatoadenectomía. Estoy sometiendo a un paciente a una cirugía compleja por una lesión totalmente benigna. Entonces sí hay que tener muy bien puntuales los criterios para tomar una decisión y una estrategia terapéutica. De acuerdo, pues ahí está el doctor Enrique Jiménez Chavarría. Él es coordinador y también profesor dentro del curso de cirugía hepatopancreatobiliar que está próximo a aperturarse de la Asociación Mexicana de Cirugía General en su centro de entrenamiento de mínima invasión. Así que pues todos aquellos que sigan interesados en este tema seguramente van a poder aprender mucho de él y muchos otros expertos. Son 23 temas pues que seguramente serán de gran interés para todos ustedes. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar para continuar el diálogo? Pues prácticamente puede contactar directamente por las redes sociales, en internet o igual a mi teléfono. Mi teléfono se encuentra en la página del Hospital ABC, incluso también en las páginas del Hospital Militar. Ahí podrían contactarme sin ningún problema. Igual también mi teléfono y una manera más fácil de encontrarme pues son en la página del Consejo Mexicano de Cirugía General, que también estoy a sus órdenes como vicepresidente del Consejo Mexicano de Cirugía. Perfecto, pues ahí está el doctor Enrique Jiménez Chavarría. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguramente estaremos ahondando en el tema un poquito más adelante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, quedo a sus órdenes. Gracias. Concluimos otro episodio de la tercera temporada de Sapiens Medicus Radio. Esperamos haya sido de tu total agrado. Y bueno, comentarte que este 24 de junio tendremos el webinar sobre cirugía hepatopancreatobiliar con 3 grandes expertos de nuestro curso, con quien no nada más podrás tomar sus clases, sino interactuar con ellos en el Q&A y realizarles las preguntas que te hayan quedado sobre los temas. Es un evento totalmente gratuito, va a haber constancia de participación, así que entra a eventos.sapiensmedicus.org y regístrate, te esperamos. Además comentarte que este 28 de junio arranca ya la primera lección del curso de cirugía hepatopancreatobiliar, un curso de la Asociación Mexicana de Cirugía General y que te aporta 6 puntos para la recertificación ante el Consejo Mexicano de Cirugía General. Es un curso atemporal y que pues tiene los puntos clave de la cirugía hepatopancreatobiliar, seguramente de tu total utilidad, seas residente, seas ya adscrito, te va a ser realmente útil. Así que inscríbete y te esperamos en el curso. En el siguiente episodio vamos a tener a nuevos invitados padrísimos, como siempre, y que nos van a estar hablando, por ejemplo, en Covidario acerca de Novavax, la última vacuna, la variante Delta y la mucormicosis. Además, estaremos hablando sobre alcoholismo y drogadicción en profesionales de la salud. Un tema un poquito delicado, pero el doctor José Humberto Nicolini Sánchez nos da buenos tips acerca de cómo abordar el problema y cuáles son los retos que afrontamos al respecto. Y pues tendremos también al doctor Rodrigo Pedrosa Llinas, con quien estaremos hablando de la neurociencia del efecto placebo, la connotación negativa que a veces le damos y bueno, otras cosas muy interesantes que pues seguramente te van a tener pegado al programa. Así que síguenos en redes sociales, sigamos el diálogo y nos vemos en el siguiente episodio.